Vamos a comenzar la unidad referida a la fisiología del sistema renal. Antes de comenzar, vamos a recordar cuáles son las funciones que cumple el riñón en nuestro organismo, y son muchas. Entre ellas vamos a nombrar la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Por ejemplo, recordemos que la urea, producto del metabolismo de las proteínas, es eliminada a través del riñón, y también el riñón es el que participa en la eliminación de todos los metabolitos productos de la degradación o del metabolismo de los fármacos, por ejemplo, y de otras sustancias químicas. Participa también en la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, participa en la regulación de la presión arterial, como hemos dicho previamente, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, participa en la regulación del equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver en la clase siguiente. También es responsable de la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Participa en la regulación de la eritropoyesis, es decir, en la formación de los glóbulos rojos, ya que es el encargado de sintetizar la eritropoyetina. Participa en la regulación de la producción de la vitamina D, porque la vitamina D, para volverse activa, para transformarse en su forma activa, debe sufrir una transformación química, una hidroxilación que se lleva a cabo en el riñón, y también es uno de los órganos responsables de llevar a cabo la gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa. Por más que este proceso lo lleva a cabo principalmente el hígado, en el riñón también se puede producir. Y recordemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. El riñón contribuye a mantener constante la composición y el volumen de los líquidos corporales. Recordemos que la osmolaridad, es decir, la concentración total de solutos que nosotros tenemos tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, es de 282 miliosmoles por litro. El riñón va a contribuir a mantener justamente esta osmolaridad, este nivel. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? A través de tres grandes procesos: filtración del plasma, reabsorción y secreción. Es decir, el riñón va a ser el encargado de filtrar el plasma sanguíneo con la finalidad de eliminar sustancias que nuestro organismo no necesite o que sean sustancias de desecho. Va a reabsorber aquellas que fueron filtradas pero que no deben eliminarse por orina, y va a secretar sustancias que no fueron filtradas pero que deben eliminarse. Por lo tanto, la orina va a ser el resultado de estos tres procesos: la filtración más la secreción menos la reabsorción, es decir, la filtración del plasma más las sustancias que fueron secretadas, ya vamos a ver a nivel de los túbulos renales, principalmente del túbulo proximal, menos la reabsorción, que fue todo lo que volvió a recuperarse para no perderse. Recordemos en esta imagen cómo es la histología propiamente del riñón, cómo está formado justamente una nefrona. La nefrona, recordemos que es la unidad funcional, como dijimos previamente, y está formada por lo que se llama el corpúsculo renal, constituido por la cápsula de Bowman, que está formada por la pared del túbulo, una capa de células planas. En esta cápsula de Bowman reposa o se pone en contacto el glomérulo renal,
La cápsula de Bowman se continúa con el túbulo proximal, posteriormente con el asa de Henle descendente, posteriormente el asa de Henle ascendente, el túbulo distal y finalmente ese túbulo distal va a desembocar en el túbulo colector. Recordemos que el túbulo colector va a ser el que va a finalizar en los cálices y a ese túbulo colector desembocan, o en ese túbulo colector desembocan varias nefronas, es decir, varias nefronas comparten el mismo túbulo colector. Con respecto a la irrigación, recordemos que la arteria renal es la que ingresa al riñón, se ramifica en arteriolas hasta llegar justamente al glomérulo. La arteriola aferente va a ser la que trae la sangre que va a ser filtrada justamente en la nefrona, va a atravesar este glomérulo renal, esta red de capilares, y ese plasma ya filtrado va a salir por la arteriola eferente. Esa arteriola aferente va a continuar su camino, luego se va a ramificar en los llamados capilares peritubulares, que también van a participar en la secreción y reabsorción, para finalmente confluir en vénulas y, por último, en la vena renal, que es la que va a salir del riñón. En esta imagen podemos observar qué es lo que sucede principalmente en la primera porción de esa nefrona. Podemos observar acá la arteriola aferente, la que ingresa al corpúsculo, el capilar glomerular, la arteriola eferente y los capilares peritubulares que nombramos recién. A su vez, podemos ver la cápsula de Bowman, que va a ser la que va a recibir el filtrado del plasma, y el primer sector del túbulo proximal. A nivel del corpúsculo renal, la sangre que venga viajando por la arteriola aferente va a ser filtrada. Principalmente o específicamente, lo que se va a filtrar, lo que tenemos señalado con el número 1, es el plasma. Vamos a ver que en ese filtrado del plasma abandonan el capilar y pasan a la cápsula de Bowman distintas sustancias. Algunas de ellas deben ser eliminadas y otras no. Otras deben recuperarse. Son filtradas, pero se tienen que recuperar. Para recuperarse, lo que hacen es volver a atravesar la pared del túbulo proximal, que es lo que podemos observar en el número 2. Se produce la reabsorción de esas sustancias, ya vamos a ver cuáles son, y esas sustancias que fueron filtradas y que ahora son reabsorbidas, son recuperadas, pasan a los capilares peritubulares, es decir, vuelven a la sangre, vuelven a la circulación sanguínea. Y hay otras sustancias, que son las que presentamos en el número 3, que no fueron filtradas a nivel del glomérulo, pero sí deben eliminarse. ¿Y cómo se eliminan? A través de la secreción, es decir, van a pasar directamente del capilar peritubular al túbulo proximal para ser eliminadas por orina. Por lo tanto, en el número 4, que es la excreción final de orina, vamos a tener el resultado de la filtración glomerular, es decir, el número 1, menos lo que se reabsorbió en el número 2, más lo que se secretó en el número 3. Por lo tanto, la orina va a ser el resultado de todo este proceso. Definamos ahora qué es el caudal sanguíneo renal y el caudal plasmático renal. Nosotros ya previamente hemos hablado de lo que es el caudal y que está regido por la ley de Poiseuille. El caudal va a ser la cantidad de plasma, ¿sí? Lo hablamos esto en hemodinamia. Recordemos que acá también estamos dentro de hemodinamia porque estamos hablando de
un caudal de sangre que va a circular por un vaso sanguíneo. En este caso va a circular por las arteriolas, aferente, eferente y los capilares. El caudal sanguíneo renal va a ser la cantidad de sangre que circula por riñón en una unidad de tiempo. Y como hemos hablado previamente, va a depender de la longitud del vaso, de las diferencias de presión, etc. El caudal sanguíneo renal corresponde a la cuarta parte del volumen minuto cardíaco, es decir, si el volumen minuto cardíaco nosotros hemos dicho en la unidad de cardiovascular que corresponde a 5 litros por minuto, es decir, pasan 5 litros de sangre por minuto en un sector del vaso, la cuarta parte va a corresponder a 1,25 litros por minuto, que va a ser el caudal sanguíneo renal. Pero recordemos, cuando vimos la unidad de sangre, que la sangre está formada por un 55% de plasma y el resto son elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, si yo quiero desglosar este caudal sanguíneo y referirme específicamente al caudal plasmático renal, porque va a ser el plasma el que se va a filtrar, ¿cuál es el volumen de plasma entonces que va a circular por minuto? El 55%, si sacamos el 55% de 1,25, va a corresponder a 650 mililitros por minuto. Es decir, 650 mililitros cada minuto atraviesan los vasos sanguíneos renales, justamente hablando de plasma. Ahora, ¿qué volumen de esos 650 mililitros de plasma que circulan en el riñón son los que se filtran? ¿Sí? Porque no se van a eliminar esos 650 mililitros, porque si no, imagínense que toda la sangre que pasa sería filtrada, o sea, no saldría nada por la arteriola eferente. Entonces, un determinado volumen de esos 650 es el que atraviesa la membrana de filtración, pasa a la cápsula de Bowman y posteriormente a los túbulos renales. ¿Qué volumen o qué porcentaje, qué cantidad de esos 650 mililitros justamente es la filtración? Y acá aparece lo que se llama la velocidad de filtración glomerular. La velocidad de filtración glomerular hace referencia a la cantidad de plasma que es filtrado en la totalidad de los glomérulos renales por minuto, es decir, la cantidad de plasma que es filtrado totalmente en el riñón, sumando todos los glomérulos en un minuto. Y corresponde a 125 mililitros por minuto, teniendo en cuenta una superficie corporal normal que corresponde a unos 73 metros cuadrados. Cuando la superficie corporal se modifica en un paciente, justamente la velocidad de filtración glomerular también se va a ver afectada. Entonces, retomemos. Si yo he dicho que por minuto circulan por un vaso renal, o por todos los vasos renales, 650 mililitros de plasma y solamente se filtran 125, ¿qué porcentaje será? Justamente el que se está filtrando. Si 650 mililitros son el 100% y 125 que son los que se filtran, corresponde al 19-20%. Es decir, el 19-20% del plasma que circula por riñón es filtrado y pasa a los túbulos renales. Ahora aparece justamente la relación entre esta velocidad de filtración glomerular y el caudal plasmático renal, que hace referencia justamente a este porcentaje filtrado. Si yo hago la relación entre la cantidad de plasma que es filtrado por minuto
es decir, los 125 mililitros. En relación al caudal plasmático renal, los 650 que circulan, la relación entre ellos justamente me va a dar 0,19, 0,20%. A esto le vamos a llamar fracción de filtración glomerular, FF es su sigla, es decir, la fracción de plasma que es filtrado y que va a pasar a los túbulos renales para seguir su tránsito y la posterior formación de orina. Ahora sí, ya que hemos hablado de cuáles son los procesos que se llevan a cabo en el riñón, qué cantidad de sangre y de plasma circulan por riñón en un minuto, qué porcentaje o qué fracción de ese plasma es filtrado y pasa a los glomérulos renales, ahora describamos específicamente cómo es el proceso de filtración, cómo hace justamente este corpúsculo renal para hacer este proceso. La filtración glomerular va a ser entonces el filtrado del plasma que llega al glomérulo justamente por la arteriola aferente. Antes de empezar a ver cómo es el proceso, recordemos cómo es la histología, cómo está constituido internamente, ¿sí?, el corpúsculo renal. Si nosotros hacemos un corte de un corpúsculo, como podemos observar acá, en la imagen a la izquierda podemos ver la arteriola aferente arriba, que es por donde la sangre va a ingresar al corpúsculo. Esta arteriola aferente se ramifica en los distintos capilares glomerulares, los cuales luego confluyen para salir en la arteriola eferente, con justamente ese plasma ya filtrado. Rodeando justamente a todo este glomérulo de capilares, vamos a tener la cápsula de Bowman, que era una capa de células epiteliales planas que forma como una especie de copa que va a recibir ese plasma que se está filtrando. La cápsula de Bowman, por supuesto, se continúa en el túbulo proximal, específicamente el túbulo contorneado proximal, donde podemos observar que ya las células de planas pasan a aumentar su altura y a ser cúbicas. Si hacemos un corte, como podemos ver acá en la imagen, un corte transversal de el capilar glomerular, vamos a poder observar que ese capilar estaba formado por una serie de células que tenían como una especie de dedos que se llaman podocitos. Los podocitos, recordemos que eran células, las podemos ver en la imagen, que tienen prolongaciones del citoplasma que abrazan justamente al capilar glomerular. Esas prolongaciones se llamaban pedicelos y al abrazar al capilar forman pequeñas rendijas o poros que son los que van a participar justamente de la filtración. Entonces, como vemos en la imagen, acá aparece lo que se llamaba barrera de filtración, que es todo lo que va a tener que atravesar el plasma para pasar desde la sangre hasta la cápsula de Bowman propiamente dicha. Como vemos en la imagen, la luz capilar, que es por donde va a circular la sangre, el endotelio vascular, la lámina basal y finalmente la capa de podocitos. Recordemos que en el caso específico del riñón, el endotelio vascular era un endotelio fenestrado, es decir, que presenta poros entre sus células. Justamente a través de esos poros es por donde el plasma va a poder ser filtrado y pasar al resto del corpúsculo renal.
En esta imagen lo podemos ver mucho más detenidamente, mucho más de manera específica a esta barrera de filtración. Fíjense, el capilar glomerular con todas esas ranuras, esos poros, justamente porque es un endotelio, un capilar fenestrado, la lámina basal y los podocitos con estas prolongaciones citoplasmáticas llamadas pedicelos que abrazan al capilar. Todos estos componentes, estos tres componentes, son los que van a constituir la barrera de filtración y lo que el plasma va a tener que atravesar para poder continuar su camino por la nefrona. Dado estos componentes, estos poros y las ranuras que se forman entre los pedicelos, es que solamente el plasma y determinadas sustancias van a poder pasar de la sangre hacia el resto de la nefrona. ¿Por qué? Porque las células, los elementos formes directamente, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, por su tamaño no pueden atravesar ni los poros del endotelio fenestrado, ni las ranuras de filtración, y justamente las proteínas, vamos a ver, de gran tamaño tampoco. Es decir, agua y determinadas sustancias van a poder atravesar esta barrera y seguir el proceso de formación de la orina. Entonces, ¿qué moléculas van a poder atravesar justamente esta barrera de filtración? Las fenestraciones del capilar, la lámina basal y las ranuras de filtración dado por los pedicelos de los podocitos. La van a poder atravesar el agua, los electrolitos, es decir, el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, etc., los fosfatos, urea, la glucosa y los aminoácidos, es decir, compuestos de pequeño tamaño molecular. ¿Quiénes no pueden atravesar esta barrera de filtración? Las proteínas, justamente por su tamaño. Recordemos que las proteínas que circulan en sangre son proteínas globulares, y al ser proteínas globulares, si tienen una estructura grande, esférica, por lo tanto, estas ranuras no las pueden, ningún componente de la barrera de filtración lo pueden atravesar. La albúmina, la principal o la proteína que en mayor cantidad se encuentra en la sangre, puede llegar a atravesarla, pero en muy baja cantidad. La hemoglobina, también por su tamaño y por su estructura, no puede atravesar esta barrera. Y tampoco las moléculas que tengan carga negativa. ¿Por qué? Porque las moléculas que tienen carga negativa justamente se van a encontrar con el colágeno presente en la membrana basal. Por lo tanto, este colágeno que le otorga carga negativa a la membrana basal va a hacer que todas las moléculas con carga negativa se repelan, ¿sí? No haya afinidad. Recuerden que cargas iguales se repelen y por lo tanto estas moléculas cargadas negativamente no puedan atravesar la barrera de filtración. Y quienes por supuesto no la pueden atravesar y por ningún motivo, porque ya su presencia en sangre, su presencia en orina me va a estar indicando una patología, una enfermedad, células, los glóbulos rojos principalmente, o sea los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas, es decir, los elementos formes de la sangre. Ahora, ¿qué fuerzas van a ser las que van a impulsar la filtración? ¿Qué fuerzas van a participar y van a hacer justamente que este plasma abandone la sangre y justamente abandone el capilar y pase justamente a la cápsula de Bowman? Las fuerzas que participan en esta filtración son las tres que tenemos acá. La llamada presión hidrostática, la presión coloidosmótica
y la presión oncótica. La presión hidrostática, que se simboliza con la letra P y H minúscula, no la confundan con pH de acidez, que es P minúscula y H mayúscula. Esto es presión, P mayúscula, H minúscula. Va a ser la presión que va a ejercer la columna de sangre sobre el capilar glomerular. Es decir, a medida que la sangre va circulando por el capilar, va a ejercer una presión sobre las paredes del vaso sanguíneo para que el plasma tienda a abandonarlo, y va a estar relacionado justamente con la presión arterial. La presión hidrostática corresponde a 45 milímetros de mercurio, justamente a este nivel, a nivel glomerular. La presión coloidosmótica, que se simboliza con la letra P y C, va a ser la presión que va a haber en la cápsula de Bowman, y va a ser una presión que se va a oponer a la filtración. Es como que el plasma, cuando se filtra, se encuentra con una presión que se opone. Y por supuesto debe ser menor que la presión hidrostática, porque imagínense que si yo tuviera una presión coloidosmótica, una presión en la cápsula de Bowman mayor que la presión hidrostática, la sangre no abandonaría, la sangre no podría soportar esa diferencia de presión. Por lo tanto, tiene que ser menor. Y en condiciones normales corresponde a 10 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica, que se simboliza con el símbolo pi, es la presión que ejercen las proteínas para retener el agua, principalmente la albúmina. Recordemos que las proteínas ejercen una presión, esto lo hemos visto previamente, ejercen una presión las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, que tratan de retener el agua, que el agua no abandone el capilar. Por lo tanto, va a ser una presión que también se va a oponer a la filtración. Y en condiciones normales corresponde a 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué en condiciones normales? Porque por supuesto va a depender de la cantidad de proteínas que el paciente tenga en plasma. Si yo tengo un paciente que tiene una disminución, una baja cantidad de proteínas, y por supuesto que la presión oncótica va a disminuir porque no va a haber la cantidad de proteínas necesarias para ejercer esa presión opuesta a la filtración. En esta imagen podemos observar justamente cómo funcionan estas tres fuerzas que van a impulsar la filtración. La presión hidrostática de 45 milímetros de mercurio, que va a favorecer justamente el pasaje del plasma sanguíneo hacia la cápsula de Bowman. La presión coloidosmótica, que se va a oponer a la filtración, y la presión oncótica, que también va a oponerse. Si nosotros tenemos en cuenta los valores de cada una de ellas, y a la presión hidrostática de 45 milímetros de mercurio le restamos las otras dos, correspondientes a 25 y 10 milímetros de mercurio, tendríamos lo que llamamos presión efectiva de filtración, que va a ser justamente la presión final que va a favorecer la filtración del plasma sanguíneo y justamente el pasaje del mismo desde la arteriola, o sea, desde el glomérulo, desde los capilares glomerulares, hacia la cápsula de Bowman. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular? Porque justamente estos procesos tienen que estar regulados. Tenemos dos tipos de regulación. Una llamada autorregulación, que la hace el propio riñón, y dentro de ella encontramos el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo-glomerular,
Y por el otro lado, una regulación exógena que no depende del riñón, de la nefrona propiamente dicha, sino que está influenciada por el sistema nervioso autónomo y por las hormonas. Expliquemos entonces cómo es esta autorregulación justamente de la filtración glomerular. Dentro de la autorregulación nosotros habíamos nombrado un mecanismo miogénico y una retroalimentación túbulo-glomerular. ¿En qué consiste el mecanismo miogénico? Este mecanismo produce cambios en la resistencia periférica de la arteriola aferente y justamente está mediado por el calcio, porque al llamarse miogénico, mio viene de músculo, o sea, es una regulación que va a estar dada por el calcio de las células musculares lisas de esta arteriola. ¿Cómo va a ser este mecanismo? Cuando aumenta la presión arterial, un aumento en la presión arterial aumentaría la presión hidrostática y la filtración, porque la columna de sangre va a estar ejerciendo mayor presión sobre la pared del vaso. Como una autorregulación, la arteriola aferente, frente a este aumento en la presión arterial, lo que hace es disminuir el radio de la arteria. Se achica, disminuye su calibre. Al disminuir su calibre, la resistencia periférica total aumenta y la presión hidrostática disminuye. ¿Por qué? Porque al disminuir el radio de la arteria y justamente aumentar la resistencia, hay menor columna de sangre que circula por esa arteriola aferente y llega al glomérulo y por lo tanto la presión hidrostática disminuye y la filtración glomerular también disminuye. ¿Cómo es la otra regulación? La túbulo-glomerular. Frente a un aumento de la presión arterial, aumenta la presión hidrostática, como hemos dicho, y llega mayor volumen de filtrado a la nefrona distal. En la nefrona distal, recordemos que nosotros tenemos la llamada mácula densa. Esta mácula densa va a activar mecanismos de vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Veamos cómo es esta retroalimentación túbulo-glomerular. En esta imagen vamos a recordar cómo es justamente esta mácula densa. Recordemos que en la unión justamente del túbulo distal y del glomérulo observamos o tenemos el llamado aparato yuxtaglomerular. Dentro de ese aparato yuxtaglomerular, la zona, la línea justamente de células del túbulo distal que se encuentran en contacto con la arteriola aferente y eferente y las células yuxtaglomerulares es lo que llamamos mácula densa. Estas células de la mácula densa del túbulo distal son capaces de detectar justamente cuando disminuye el flujo tubular una disminución de cloruro de sodio. Si está disminuyendo el flujo de filtrado que circula por el interior del túbulo, va a circular menos cloro, menos sodio y estas células lo van a detectar. Esta disminución en la concentración de cloruro de sodio va a iniciar una señal en la mácula densa que va a tener dos resultados. Por empezar, o el primero, va a ser, se va a reducir la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, elevando la presión hidrostática glomerular
y ayudando a normalizar el filtrado glomerular. Es decir, si está disminuyendo la resistencia al flujo sanguíneo, mayor cantidad de sangre va a poder ingresar al corpúsculo, al glomérulo por la arteriola aferente, va a aumentar la presión hidrostática y la filtración glomerular va a aumentar. Y por el otro lado, se va a aumentar la liberación de renina. Recordemos todo el sistema de renina, angiotensina 1, angiotensina 2, que la angiotensina 2 finalmente contrae la arteriola eferente. Si me está contrayendo la arteriola aferente, me va a aumentar la presión hidrostática glomerular y me va a ayudar a normalizar el filtrado glomerular. ¿Qué significa esto? Recordemos que la arteriola eferente es la que sale del glomérulo, del corpúsculo. Si yo achico la arteriola eferente, la sangre que viene circulando de repente se encuentra con un caño, con un calibre más pequeño. Entonces se comienza a acumular en el glomérulo, ejerce mayor presión hidrostática y la filtración es mayor. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, estos dos que hemos nombrado, el filtrado glomerular cambia solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones de la presión arterial entre los límites de 75 y 160 milímetros de mercurio. ¿Cómo es la acción del sistema nervioso autónomo sobre la filtración? Y acá vamos a recordar un poco la acción que tenía el sistema nervioso simpático y parasimpático en relación a la presión arterial. Recordemos que el sistema nervioso simpático, dentro de las acciones que tenía, era producir una vasoconstricción. Si me está produciendo una vasoconstricción y me está disminuyendo el calibre justamente de la arteriola, ¿qué es lo que me va a estar sucediendo? Me va a disminuir la presión hidrostática porque al disminuir el calibre disminuye la columna de sangre que circula por él y por lo tanto disminuye la filtración. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, recordemos que tiene un efecto vasodilatador. Me va a aumentar el calibre de la arteriola aferente, va a llegar mayor cantidad de sangre, por lo tanto, a los capilares glomerulares, va a aumentar la presión hidrostática dada por la columna justamente de esa sangre y por lo tanto me va a aumentar la filtración. Es decir, que el sistema nervioso simpático me disminuye la filtración glomerular, mientras que el sistema nervioso parasimpático me va a aumentar, me va a favorecer la filtración glomerular, jugando siempre con la vasoconstricción uno y con la vasodilatación el otro. Y la regulación hormonal de la filtración, ¿quiénes participan? Distintos sistemas. Algunos, recordemos que son vasoconstrictores y otros son vasodilatadores. Los que son vasoconstrictores van a ejercer el mismo efecto que dijimos recién con el sistema nervioso simpático. Me van a producir una disminución en el calibre de la arteriola aferente, va a llegar menos volumen de sangre, menos columna de sangre al capilar glomerular, va a disminuir la presión hidrostática y por lo tanto la filtración. ¿Qué hormonas, recordemos, producen vasoconstricción que hemos estudiado previamente? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, las endotelinas y los tromboxanos. Y las que son vasodilatadoras, que van a ejercer un efecto tal como lo produce el sistema nervioso parasimpático,
me van a aumentar el calibre de la arteriola aferente, la columna de sangre que va a llegar al capilar glomerular va a ser mayor la presión hidrostática y se va a favorecer y aumentar la filtración. ¿Quiénes tienen este efecto vasodilatador a nivel hormonal o de mediadores celulares? Las prostaglandinas, el óxido nítrico, y también se produce en el embarazo mediado por las hormonas justamente que están involucradas en esta etapa gestacional. Terminando ya con la filtración glomerular, cómo este plasma sanguíneo es filtrado, atraviesa la barrera de filtración y pasa a la cápsula de Bowman para seguir su trayecto por los túbulos renales. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de reabsorción y de secreción tubular. La reabsorción tubular justamente va a ser el pasaje de todas aquellas sustancias que han sido filtradas a nivel glomerular y que deben recuperarse, es decir, no deben eliminarse por orina. Por lo tanto, van a tener que atravesar las células de los túbulos renales y pasar a los capilares peritubulares justamente para retornar a la sangre. Vamos a ver que ese pasaje es muy selectivo, es decir, la reabsorción es muy selectiva, no cualquier sustancia se reabsorbe, y el medio o la forma, la vía en la que pueden reabsorberse puede ser la vía paracelular, es decir, el atravesar las uniones entre una célula y la otra, la vía transcelular, es decir, atravesar directamente la célula completa, es decir, ingresar al interior de la célula y luego salir por la membrana basal. Y también tenemos algunos que hacen un transporte activo, una difusión pasiva y, en el caso del agua, que va a moverse por el proceso de ósmosis. Todo lo que no haya sido reabsorbido, es decir, que no haya atravesado la célula tubular por alguno de estos mecanismos, va a seguir el trayecto hacia el túbulo colector para finalmente terminar en la orina. Entonces ahora vamos a ir viendo en cada sector de nuestra nefrona qué se va a reabsorber y qué se va a secretar y bajo qué forma lo va a hacer, por qué mecanismo. Comencemos con la primera porción que continúa, o sea, es continuación de la cápsula de Bowman, que es el túbulo proximal. Recordemos histológicamente, como tienen en la imagen, el túbulo proximal está formado por una capa de células cúbicas acilíndricas, presentan ribete en cepillo que va a aumentar la superficie de absorción y uniones oclusivas entre la célula, es decir, acá la vía paracelular, es decir, el pasaje entre una célula y la otra, entre esa unión, no se va a poder realizar. En el túbulo proximal se reabsorbe el 65% de las sustancias que no deben eliminarse, es decir, que deben reabsorberse. Por lo tanto, en este sector es donde se produce la mayor reabsorción. ¿Qué es lo que se va a reabsorber? ¿Qué es lo que tenemos acá en la imagen? Se va a reabsorber sodio, cloro bajo la forma de iones, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Ahora vamos a ver bajo qué manera.
Y acá, en el túbulo proximal, se secretan sustancias, es decir, sustancias que no fueron filtradas a nivel glomerular y que han llegado a los capilares peritubulares, van a salir justamente a este túbulo proximal para ser eliminadas por orina. Dentro de esas sustancias que encontramos cationes hidrógeno, es decir, se eliminan ácidos orgánicos como por ejemplo el ácido úrico y se eliminan distintas bases, también algunas drogas, fármacos, etc. ¿Cómo se produce la reabsorción de la que hablamos de las distintas sustancias? Fíjense, más del 99% de la glucosa y los aminoácidos que han sido filtrados son reabsorbidos por el túbulo proximal. Es decir, el túbulo proximal reabsorbe prácticamente toda la glucosa y todos los aminoácidos que se filtraron. La glucosa la va a reabsorber a través de un cotransporte con sodio, de la misma manera que los aminoácidos, es decir, a medida que va reabsorbiendo glucosa y aminoácidos, también está reabsorbiendo sodio. También se van a reabsorber más del 99% de los péptidos y las proteínas de bajo tamaño que no tenían carga negativa, que fueron filtradas. Esa reabsorción va a ser por un proceso de pinocitosis, es decir, englobando a estos péptidos y a estas proteínas disueltos en agua. Se va a reabsorber el 67% del sodio filtrado gracias justamente al cotransporte que hablamos recién con glucosa y aminoácidos, y se va a reabsorber el 70% de agua que se filtró. El agua va a reabsorberse a través de la vía principalmente transcelular por canales acuaporinas. Por más que hemos dicho que hay uniones oclusivas justamente entre las células, el agua puede atravesar también y pasar por la vía paracelular. ¿Qué es lo que se va a secretar en el túbulo proximal? Es decir, todo esto que dijimos que no se filtró, que llegó a los capilares peritubulares y que ahora va a secretarse por este mecanismo. Se van a secretar ácidos y bases orgánicas como son sales biliares, ácido oxálico, ácido úrico y productos del metabolismo, es decir, distintos productos del metabolismo que tienen características ácidas y básicas van a ser secretadas a nivel del túbulo proximal. Y también son secretados fármacos, es decir, todos los productos de la metabolización de los fármacos que nosotros consumimos son justamente eliminados a través de esta vía. El siguiente segmento, luego del túbulo proximal, encontramos el asa de Henle. Recordemos que el asa de Henle tiene dos segmentos, un segmento descendente y un segmento ascendente. La parte descendente del asa de Henle es sumamente permeable al agua, ya que es muy rica en unos canales llamados acuaporinas AQ1, ¿sí? Que justamente van a permitir la entrada de agua y la reabsorción de la misma. El segmento grueso del asa de Henle, la parte ascendente, es prácticamente impermeable al agua. Es decir, el agua se va a poder reabsorber en el asa de Henle descendente, pero no en la ascendente. Es por eso que este asa tiene un papel muy importante en el mecanismo de concentración y dilución de la orina que vamos a ver al final de la clase.
Acá podemos observar en esta imagen el asa descendente y el asa ascendente con la histología característica de cada uno. El asa descendente es sumamente permeable al agua, son células más bajas las que lo conforman y justamente células ricas en canales acuaporina 1, y el asa ascendente prácticamente impermeable al agua, pero sí va a permitir la reabsorción de otras sustancias que no son el agua, como son el sodio, el cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. ¿Cómo es la reabsorción de los iones que nombramos recién en el asa de Henle ascendente? Fíjense, acá tenemos en la imagen la célula del asa de Henle ascendente. Hacia la derecha la luz del tubo, hacia la izquierda justamente el líquido intersticial y los capilares peritubulares. En la membrana apical, es decir, la que mira hacia la luz, nosotros tenemos dos transportadores. Un transportador que es un antiport, que va a ingresar sodio, es decir, va a reabsorber sodio ingresándolo a la célula para luego pasar a la sangre, y va a secretar cationes hidrógeno, es decir, va a hacer un transporte opuesto, pero de sustancias que tienen la misma carga positiva. Y tenemos otro transportador que es el cotransportador sodio, potasio y 2-cloruro, es decir, va a reabsorber, va a ingresar a la célula tubular un catión sodio, un catión potasio y 2 aniones cloruro al mismo tiempo. Por lo tanto, el transporte que hace tiene una carga neta igual a 0. 2 cargas positivas del sodio y del potasio y 2 cloruros con una carga negativa cada uno de ellos. Además, el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio también pueden reabsorberse por vía paracelular, es decir, atravesando las uniones entre una célula y la otra. ¿Qué sucede luego del asa de Henle en el túbulo distal? El túbulo distal, fíjense, va a reabsorber sodio, potasio y cloro, pero también es casi totalmente impermeable al agua y a la urea. Acuérdense, producto final del metabolismo de las proteínas que se filtraba libremente a nivel glomerular. Por esta razón, justamente a esta parte, a este segmento, se le llama segmento diluyente. ¿Por qué? Porque no me está reabsorbiendo agua y me está diluyendo la orina. Ya lo vamos a ver bien al final de la clase. ¿Cómo va a ser la reabsorción? Fíjense, del sodio y del cloro a través de un cotransportador. El potasio ingresa directamente. Acá podemos ver, para redondear, cómo es la reabsorción en el túbulo distal. En la primera porción se van a reabsorber sodio, cloro, calcio, magnesio. Siempre recordemos que todo esto termina en los capilares peritubulares y en la sangre. Y en la última porción del túbulo distal y en el túbulo colector, donde está desembocando ese túbulo distal, se va a reabsorber sodio y cloruro y se va a secretar, fíjense, potasio. También se va a reabsorber bicarbonato,
parte del potasio que secreta el túbulo lo vuelve a reabsorber y se va a secretar cationes hidrógeno. El agua que va a ser reabsorbida a este nivel va a estar influenciada justamente por la función de la hormona antidiurética. Vamos a explicar ahora un poco mejor cómo es todo este mecanismo en el túbulo distal en su última porción y en el túbulo colector. En estos sectores nosotros tenemos dos tipos de células que las pudimos ver en la imagen anterior, las llamadas células principales y las llamadas células intercalares. Las células principales lo que van a hacer es reabsorber sodio y agua y van a secretar iones potasio, los van a liberar a la luz, al interior del túbulo. Mientras que las células intercalares van a reabsorber potasio, es decir, ese potasio que fue secretado por las principales va a volver a reabsorberse por las intercalares y también se va a reabsorber bicarbonato y se va a secretar iones hidrógeno. Por lo tanto, la reabsorción de agua desde este segmento tubular, como hemos dicho recién, está controlada, regulada por la hormona antidiurética, que lo que hace es aumentar los canales acuoporina 2 que van a permitir la reabsorción justamente de agua. Y en la última porción del túbulo colector, que es la zona medular, recordemos que la nefrona se ubica en dos sectores del riñón, una parte en la corteza y la otra parte se ubica a nivel de la médula. El túbulo colector, la zona del túbulo colector que se encuentra a nivel de la médula renal, va a ser la última porción donde se van a producir modificaciones, reabsorciones y secreciones, y ya prácticamente voy a tener la orina formada que va a salir por los cálices hacia los uréteres, posteriormente hacia la vejiga y finalmente hacia la uretra. ¿Qué es lo que va a suceder en este túbulo colector? Se va a reabsorber activamente sodio, se van a secretar cationes hidrógeno, se va a reabsorber urea porque este segmento es muy permeable a la urea y permite su reabsorción, y la reabsorción de agua que se va a producir en este nivel va a estar bajo la regulación de la hormona antidiurética, también como dijimos en el segmento colector de recién, en el segmento colector anterior. Hemos visto que en varios segmentos de la nefrona se produce movimiento de sodio y de agua desde la luz hacia los capilares peritubulares. ¿Cómo se regula justamente esa reabsorción de agua y de sodio? Existe una regulación intrínseca, más allá de la que hemos visto, donde participan hormonas como la hormona antidiurética, la aldosterona, etc. Existe una regulación intrínseca propia del riñón, que es lo que se conoce como acoplamiento glomérulo-tubular o equilibrio glomérulo-tubular. Es decir, es un equilibrio que existe entre los túbulos y el glomérulo. ¿En qué consiste esto? Si la filtración glomerular aumenta, es decir, pasa mayor cantidad de plasma desde la sangre hacia la cápsula de Bowman, por supuesto que va a aumentar la carga filtrada, la cantidad filtrada de sodio
y de cloruro y por lo tanto también de agua. Este aumento en la carga filtrada de sodio y de cloruro aumenta o estimula la reabsorción a nivel del túbulo proximal en la misma proporción, de manera de mantener un porcentaje de absorción constante al 67%. ¿Qué significa esto? Que si se filtran, supongamos, 100 mililitros, ¿sí? o 100 cationes sodio, a nivel del túbulo proximal se van a reabsorber el 67%, es decir, 67 cationes sodio. Pero si de repente, en vez de filtrarse 100, se filtran 200, porque justamente la carga aumentó, lo que se va a reabsorber también va a ser el 67%, pero el 67% de esos 200 que se filtraron, es decir, 67 por 2. De esta manera, el túbulo proximal, por más que reciba una mayor carga de sodio, de cloruro, de agua, siempre mantiene el mismo porcentaje de reabsorción. ¿Y cómo es el control hormonal de la reabsorción tubular? Muchos de ellos, todos prácticamente, ya los hemos ido nombrando a lo largo de la materia. La hormona antidiurética, que va a controlar la concentración de la orina, la aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio y estimula la secreción de potasio, la angiotensina 2, que estimula directamente la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, y el péptido natriurético auricular, que reduce la reabsorción de sodio y agua. Por más que estas hormonas estamos viendo que regulan reabsorción de sustancias, también acordémonos que participan en la regulación de la presión arterial y por lo tanto también van a estar participando, como vimos hace un rato, en la filtración glomerular. Vamos a ver ahora cómo funcionan cada una de estas hormonas que hemos nombrado en la diapositiva anterior. Comencemos con la hormona antidiurética y cómo funciona el sistema osmoreceptor hormona antidiurética o vasopresina. A nivel del hipotálamo existen unos receptores llamados osmoreceptores, que justamente son receptores que captan variaciones en la osmolaridad, es decir, en la concentración de solutos que se encuentran circulando en sangre y en el líquido extracelular. Cuando aumenta la osmolaridad extracelular, es decir, hay mayor cantidad de solutos, de sodio, de cloro, etc., en este líquido, estos osmoreceptores lo captan este aumento y estimulan justamente a las células, a las neuronas del hipotálamo a producir hormona antidiurética. Esta ADH, como hemos visto, pasa a la sangre, va a viajar por sangre hasta llegar a la nefrona, donde en el túbulo distal y en el túbulo colector va a encontrar sus receptores específicos. A nivel de en estos lugares, en el túbulo distal y en el túbulo colector, va a producir entonces aumento en la reabsorción de agua, justamente a través de los canales por activación de los canales acuaporinas. Por lo tanto, si se está reabsorbiendo agua,
la orina se me va a concentrar porque la orina va a perder agua que se está reabsorbiendo. Ese agua va a pasar al líquido extracelular, justamente, y a la sangre, y la osmolaridad que inicialmente estaba aumentada se va a normalizar. ¿Cómo es el sistema vasoreceptor hormona antidiurética? Otro sistema en donde se va a modificar la reabsorción tubular. Nosotros hemos dicho previamente que a nivel del callado de la aorta y del seno carotidio, nosotros tenemos vasoreceptores, es decir, receptores que son capaces de detectar variaciones en la presión arterial. Cuando estos vasoreceptores captan una disminución en la presión arterial, neuronalmente o por la vía nerviosa, justamente, se envía un mensaje hacia el hipotálamo, no solamente al bulbo raquídeo, como hemos dicho previamente en presión arterial en hemodinamia, sino también al hipotálamo, para que este hipotálamo secrete hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a pasar a la sangre, como hemos dicho recién, va a llegar a los receptores específicos en el túbulo distal y colector, va a estimular a los canales acuaporinas para que aumente la reabsorción de agua, la orina se vuelva más concentrada y al reabsorberse agua, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión arterial se va a normalizar. Entonces, como podemos ver, están íntimamente relacionadas la función cardiovascular, la hemodinamia y la función renal. ¿Cómo va a actuar la otra hormona que hemos nombrado, la aldosterona, producida por la corteza suprarrenal? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y estimula la secreción de potasio y va a actuar sobre las células del túbulo colector. Cuando aumenta la concentración de potasio en la sangre y cuando aumenta también la angiotensina 2, son estímulos para que se libere aldosterona por la glándula, o sea, que la glándula suprarrenal libere aldosterona. Esta aldosterona va a viajar por sangre hasta el túbulo colector y en ese nivel va a ocasionar aumento de la reabsorción de sodio y cloro, aumento de la reabsorción de agua y aumento de la excreción de potasio. Por eso, como hemos dicho previamente, la aldosterona justamente aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque aumenta la reabsorción de sodio y me está aumentando la reabsorción de agua también. La angiotensina 2, recordemos, la angiotensina 2, producto de la renina, la angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina que hemos visto en unidades anteriores. La angiotensina 2 estimula directamente la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, es decir, actúa en todos los niveles. Va a estimular a su vez la secreción de aldosterona, como hemos dicho recién, y es vasoconstrictor, como hemos dicho en unidades anteriores. La angiotensina 2, por lo tanto, va a ayudar a normalizar la presión arterial y el volumen extracelular, justamente por la función que cumple, al aumentar la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos renales.
Acá tenemos, para que recordemos cómo es el sistema, recordemos que el riñón produce justamente en el aparato yuxtaglomerular la hormona renina a partir de una prorenina. Esa renina, cuando se encuentra en circulación sanguínea con el angiotensinógeno producido a nivel hepático, a este angiotensinógeno lo transforma en angiotensina. Esa angiotensina a nivel pulmonar es transformada en angiotensina 2, la 1 en la 2, por acción de la ECA pulmonar, y la angiotensina 2 produce vasoconstricción. Esa vasoconstricción, por lo tanto, aumenta la presión arterial. Al mismo tiempo, la angiotensina 2, como dijimos recién, estimula la glándula suprarrenal para producir aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua y todo esto favorece al proceso en general. Y el último, el péptido natriurético auricular, producido por las células mioendocrinas de la aurícula, va a actuar sobre el túbulo distal y el túbulo colector. Y este péptido lo que hace es inhibir directamente la reabsorción de sodio y agua, hace el efecto opuesto a las anteriores, y me inhibe la secreción de renina. Por lo tanto, esta menor reabsorción de sodio y agua aumenta la excreción urinaria, ayudando a normalizar el volumen sanguíneo. Es decir, hemos visto que hay hormonas y sustancias que aumentan la reabsorción de sodio y agua y favorecen el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la presión arterial, y otros, como este péptido, que hacen lo contrario. No significa que actúe uno o el otro, actúan todos en conjunto, y la actuación en conjunto justamente hace que el volumen sanguíneo, la presión arterial, la reabsorción de sodio y de agua se mantenga dentro de la normalidad. Si por algún motivo alguno de estos equilibrios se altera, es decir, si la presión arterial y el volumen sanguíneo disminuyen o aumentan, y bueno, prevalecerá la función de alguno sobre el otro, pero van a actuar todos en conjunto. ¿Cómo es el proceso de concentración y dilución de la orina? Porque recordemos que hemos hablado que en los distintos sectores de la nefrona se va produciendo reabsorción de agua o no. Entonces, todo esto va haciendo que la orina se vuelva o más diluida o más concentrada. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo? ¿Cuáles van a ser los cambios que se van a producir en cada una de las partes de la nefrona? Siempre vamos a ir tomando como referencia o comparando el líquido, el filtrado que está circulando por el interior del túbulo con el líquido extracelular que rodea a ese túbulo, es decir, que rodea a la nefrona y el que se encuentra en los capilares peritubulares. En el túbulo proximal, el filtrado es isosmótico con respecto al vaso peritubular, es decir, la concentración, la osmolaridad, la concentración de solutos que yo tengo en ese filtrado va a ser la misma que en el vaso peritubular. En la rama descendente del asa de Henle, nosotros dijimos que se produce reabsorción de agua, que es sumamente permeable al agua. Por lo tanto, el agua va a estar pasando de la luz del túbulo al capilar sanguíneo. Entonces, si me está pasando agua de la luz al túbulo, el filtrado se me va a concentrar, las sales que están adentro se van a concentrar
y se va a volver ese filtrado hiperosmótico con respecto al vaso peritubular, es decir, va a estar más concentrado en la luz que en el vaso. En la rama ascendente del asa de Henle, nosotros dijimos que se produce reabsorción de electrolitos, pero no de agua. Por lo tanto, el filtrado en este sector se diluye, ¿sí? Se reabsorben solutos, pero agua no. Entonces comienza a diluirse y ese filtrado se vuelve hiposmótico con respecto al vaso peritubular. Y finalmente, en el túbulo colector, en el túbulo distal y túbulo colector, que sí se produce reabsorción de agua, el agua pasa de la luz del túbulo al capilar y el filtrado se concentra y nuevamente se vuelve hiperosmótico con respecto al vaso peritubular. Veamos esto en una imagen para que nos ubiquemos y lo entendamos mejor. Acá tenemos la nefrona con los distintos sectores: corpúsculo renal, túbulo proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo distal y finalmente túbulo colector. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo en cada uno de estos sectores? Fíjense, el plasma se filtra a nivel del corpúsculo renal y justamente en la primera porción, en el túbulo proximal, ¿qué es lo que va a suceder? Se reabsorbían iones, se reabsorbía agua, se reabsorbían otros compuestos como por ejemplo glucosa, aminoácidos, y es una porción justamente permeable al agua porque el agua se está reabsorbiendo. A medida que este filtrado baja por el asa descendente de Henle, se reabsorbe agua, pero no solutos. Cuando este filtrado asciende por el asa ascendente de Henle, se reabsorben solutos, pero no se reabsorbe agua. Cuando llega al túbulo distal y al túbulo colector, se reabsorben solutos, iones y se reabsorbe agua. Por lo tanto, vamos a tener una porción permeable al agua que va a incluir al túbulo proximal y a la rama descendente de Henle, una porción impermeable al agua, que es el asa ascendente, y una porción variable de permeabilidad al agua, que va a ser la que incluye al túbulo distal y al túbulo colector. Entonces ahora sí vamos a ir hablando cómo es esto de que se vuelve isosmótico, hiperosmótico, etc. Fíjense, nosotros hemos dicho que la osmolaridad del plasma y del líquido extracelular es de 282 miliosmoles por litro. Recordemos al principio de la clase, es entre 282 y 300, se redondea, miliosmoles por litro. Que justamente, fíjense acá al inicio, en los capilares peritubulares, en la arteriola aferente y eferente, este número 300 es el que me está indicando la osmolaridad. Ese plasma se filtra con 300 miliosmoles, viaja por el túbulo proximal y a medida que circula por el túbulo proximal, fíjense, se va reabsorbiendo agua, las flechitas de color negro, pero también se reabsorbe sodio y otros solutos. Por lo tanto, como se reabsorbe agua, fíjense, a medida que va bajando hasta llegar al asa descendente de Henle,
El líquido tubular, lo que circula, el filtrado en el interior del túbulo, se empieza a volver más concentrado y la osmolaridad comienza a aumentar. A medida que baja, que desciende por el asa de Henle habíamos dicho que reabsorbe exclusivamente agua. Por lo tanto, la osmolaridad se va haciendo cada vez mayor, 400, 600, 800, 1000, hasta llegar a 1200 en la médula interna del riñón. A medida que este filtrado va ascendiendo por el asa de Henle, no se reabsorbe agua y sí se reabsorben solutos, como por ejemplo sodio y cloro. Por lo tanto, fíjense lo que le va a ir sucediendo a esta osmolaridad del líquido tubular. Va disminuyendo. De 1200 ya casi ingresa al túbulo distal con unos 600 aproximadamente. En el túbulo distal se vuelve a producir reabsorción de agua y también reabsorción de sodio y de cloro. Por lo tanto, esta osmolaridad que había descendido, ¿sí?, justamente por la reabsorción de iones en el asa de Henle, vuelve a tender a aumentar. Y en el túbulo distal, en el túbulo colector, donde se produce una importante reabsorción de agua, a medida que el líquido tubular va descendiendo por el túbulo colector, justamente la osmolaridad vuelve a aumentar. Es decir, fíjense cómo el líquido tubular, a medida que se va profundizando en el riñón, es decir, pasa de la corteza, ¿sí?, a la médula y a la médula interna, es decir, médula externa y médula interna, se va volviendo cada vez más concentrado.